Buenas noches, mi nombre es Mario Machuca Terán. Estamos el día de hoy dentro del curso de simulación y dispositivos médicos para hablar de una actividad de prototipado de dispositivos médicos. Entonces, dentro de este recorrido vamos a hacer una identificación de un OPN, que es una oportunidad, un problema o una necesidad. Encontramos que dentro de lo que estamos manejando tenemos unos pacientes con diagnóstico de VIH. Son pacientes que utilizan un tratamiento crónico de antimicóticos y antirretrovirales. Eso lleva a que tengan unas alteraciones cardíacas y con frecuencia una prolongación del intervalo QT y los lleva a arritmias y a muerte. Entonces, dentro del problema es la prolongación del intervalo QT. De las causas tenemos el consumo de antimicóticos, personas que tienen defectos cardíacos de base, consumo de sustancias psicoactivas, consumo de antirretrovirales y la combinación de medicamentos. Entre las consecuencias están el aumento de las comorbilidades, el aumento en costos de salud, las fallas terapéuticas, el abandono de los programas, la no adherencia al tratamiento, las arritmias y la muerte. Si es una caracterización del usuario, son pacientes que son un grupo heterogéneo, hombres adultos jóvenes, generalmente asalariados, con mucho estigma social y cultural, alejados de la sociedad por la misma razón, casi siempre viven en centros poblados y casi siempre frustrados por su condición patológica. Entonces lo que quieren es llegar como a tener una vida normal dentro de una sociedad. Se hizo un conversatorio dentro del programa de VIH con pacientes y personas encargadas del manejo de estos pacientes, donde se les expuso cuál era el problema y se les esbozó una posible solución mediante un dispositivo médico. Ellos dieron el aporte de 10 necesidades o sugerencias con respecto al dispositivo: que no sea muy visible, que se pueda llevar cómodamente, que se emita una señal cuando esté alterado, que no lleve mucho cable, que no se caliente, que sea de fácil manejo, que se pueda conectar al celular, que no sea muy costoso y que no sea muy pesado y que sea comercial, que se encuentre fácilmente. Dentro de toda la vigilancia tecnológica que se hizo, se encontró que básicamente siempre hay una comparación dentro de un electrocardiograma normal de 12 derivaciones y un dispositivo que pueda tener una medición, que pueda viajar o migrar hacia un dispositivo o una pantalla de un dispositivo inteligente. Encontramos una variedad alta, casi siempre por la fecha en la que estamos relacionado con la enfermedad de COVID. También con el uso de metadona, que es otro fármaco que también puede prolongar el QT. Se hacían, por ejemplo, una medición del intervalo QT con un dispositivo durante la recuperación del COVID, ¿cierto? Acá también nos habla de un síndrome de prolongación del QT, un paciente COVID, ¿cierto? Entonces se hace una medición utilizando un dispositivo médico en pacientes que ya están de forma ambulatoria. La validación de la medición del intervalo QT utilizando un Apple Watch en pacientes que también en relación con la pandemia COVID. El incremento del intervalo QT o la prolongación del intervalo QT y su riesgo de arritmias ventriculares. Entonces también se hace una forma de comparación entre un dispositivo médico y un electrocardiograma, un dispositivo médico móvil y un electrocardiograma normal. Básicamente pues es casi siempre la misma comparación. Se encontró varios estudios relacionados con el tema. Dentro de la realización de búsquedas de patentes, vemos que es muy poco, casi siempre los dispositivos se enfocan en la medición de un trazo electrocardiográfico normal y no en la medición como tal del intervalo QT. Entonces encontramos por ejemplo, casi siempre los dos países en los cuales se está utilizando la patente, es en Estados Unidos y en Japón.
Entonces, básicamente es lo mismo, ¿cierto? La medición del intervalo QT en pacientes de forma ambulatoria, mediante un dispositivo médico. Aquí nos muestra lo mismo, la valoración del intervalo QT con un método móvil que emite un sistema de alarma. Entonces aquí más o menos nos explica cómo está distribuido. La determinación de un método de medición del intervalo QT también mediante un dispositivo. Como le digo, en China se hizo este. También un paciente, la monitorización remota de un paciente en la parte ambulatoria. También nos explica más o menos cómo está distribuido, cómo es la ficha de la patente. Y ese ya es un monitor de signos vitales también móvil que emite una señal a un dispositivo móvil. Dentro de la parte comercial encontramos que hay había muchas, seleccioné estas tres porque eran como una escala representativa de lo que queríamos mostrar. Ese es un monitor portable de electrocardiograma, también se puede ubicar en varias partes. Vemos que tiene un peso bajo de 18 gramos, es pequeño, ¿cierto? De 3,6 pulgadas por 1.3 por 0.3 y tiene una conexión por Bluetooth. Nos da pues más o menos los parámetros que mide, que incluye el dispositivo y dónde puede ser utilizado. Este ya es un poquitico más complejo porque puede utilizarse sin cables o con cable, con un sensor directamente en el dispositivo conectado mediante unos sensores o unos electrodos. También es un poquitico más pesado, es un poquitico más grande, tiene una batería mucho más prolongada y obviamente el precio es un poquitico más alto. Y este ya es un monitor de signos vitales propiamente dicho, que también nos puede medir tanto la frecuencia cardíaca como la pulsoximetría, nos puede medir la temperatura, nos hace un trazo electrocardiográfico y la presión arterial. También se puede utilizar en varias partes y se puede utilizar tanto con un sensor que está incluido dentro del dispositivo o mediante unos electrodos. Después de haber hecho toda esa vigilancia tecnológica, entramos a la definición de la función del dispositivo que queremos crear. Entonces ubicamos que tenemos una persona, un dispositivo, y vamos finalmente a tener una señal diagnóstica como es la prolongación del intervalo QT. Entonces van a interactuar la persona, la energía que va a ir directamente al dispositivo, una señal fisiológica para terminar dando una señal diagnóstica. Entonces, dentro del diagrama de funciones, entonces ubicamos al paciente, un ingreso que va a ser la energía eléctrica recargable, una señal fisiológica. Pues ubicamos la zona donde le vamos a medir el intervalo QT al paciente, donde vamos a ubicar el dispositivo, instalamos el dispositivo mediante la entrada de la energía eléctrica. Se va a hacer un encendido del dispositivo que va a ser mediante un sensor, y ya esto junto nos va a dar una medición del QT, que es la señal fisiológica, y el resultado va a ser el envío de esta medición a pantalla directamente del dispositivo. Entonces tenemos aquí, pues, dependiendo de las funciones, la matriz morfológica, donde damos tres soluciones. Una solución que ponemos de color naranja, una solución que ponemos de color marrón y una de color azul. Entonces la solución 1 de color azul se va a ubicar en la zona de máximo impulso en tórax izquierdo del dispositivo. Se ubicará posteriormente el dispositivo ajustado con una correa. El encendido será por un sensor de pulso directamente, no va a tener un botón de encendido, sino que directamente desde el botón de pulso se realizará una medición del intervalo QT y se enviará a la pantalla del mismo dispositivo. La solución 2 naranja se ubica en la zona en la muñeca del dispositivo, se hace un encendido también mediante un botón de encendido. Se realizará la medición del intervalo QT y viajará directamente a la pantalla de un smartphone. Y la tercera solución es en el tobillo, se ajusta mediante una tobillera, posteriormente se enciende con un sensor de pulso y se obtiene la medición del intervalo QT y la información viajará a la pantalla de una computadora. Dentro de los tres conceptos, el concepto que ganó fue el concepto azul. Dentro de la matriz de puntuación
con un promedio de 4.8. Se escogieron 5 criterios de selección que fueron las necesidades que tenían los usuarios, que no sea muy visible, que fueron las principales. Esas 5 principales se les dio un valor del 20% cada uno y dependiendo de la calificación se dio una ponderación y se emitió un concepto. Y como les decía, el concepto que ganó fue el concepto azul con una ponderación de 4.8. Bueno, muchísimas gracias, espero que haya sido de gran aporte este video y espero vernos pronto.